Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, o como también lo mencionamos como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 14 y en esta ocasión en su cuarta parte. Anteriormente ya lo habíamos revisado los versículos 19 y la parte A del versículo 20 con relación a la persecución que sigue a Pablo, recordando que esto se produjo allá en Antioquía, en donde ellos tuvieron que salir precisamente de ese lugar por la persecución que ellos tenían. Pero hay algo interesante y necesario que lo tratemos hoy o lo profundicemos. Se refiere precisamente a aquellas personas que obligaron a salir de Antioquía. Estas mismas personas llegaron también o continuaron con la persecución a Pablo y Bernabé allí en el lugar donde ellos ahora se encontraban, que era en Listra. ¿Y qué sucedió? El hecho es de que no solamente continúa con la persecución, sino que adicional a esto, y está escrito en la palabra de Dios, que persuadieron a la multitud. ¿A qué multitud? A la multitud que allí en este momento estaban muy sorprendidos, agradecidos y hasta querían venerarlos como dioses a Pablo y Bernabé. Pero ¿qué dice aquí este enunciado? Que incitaron a la gente de Listra contra Pablo y Bernabé. Instigaron la lapidación de Pablo. Entonces, ¿qué sucede? Este era obviamente un intento de ejecutar a Pablo. Lo único que querían estos perseguidores era matar a Pablo y a Bernabé. Y sabemos que con las rocas siendo arrojadas por la misma gente que quería adorarlos, como mencionamos anteriormente, ahora estaban ejecutándoles o lapidándoles. Entonces, esta es una demostración dramática de lo voluble que puede ser una multitud. Hace pocos minutos, hace poco tiempo, ellos estaban adorando a aquellas personas, pero su admiración por el milagro que ellos vieron de aquel hombre cojo que se levantó y el deseo de honrar a Pablo y a Bernabé como dioses no duró mucho, lastimosamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es un peligro para cualquier líder espiritual cultivar o permitir cualquier tipo de adoración heroica. La misma gente que da este honor se sentirá terriblemente traicionada cuando se muestre que el líder es humano. ¿Por qué se dice esto? Porque definitivamente recordemos, toda la multitud allí en Listra que tenían las costumbres o creencias griegas, ¿no es cierto?, consideraron que ellos vinieron como dioses. Pero a pesar de que Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras y les decían que ellos no son los que han hecho el milagro, que era Dios el que manifestó, que era Jesús al que le estaban predicando, el que había hecho el milagro, a pesar de eso, imagínense, a pesar de eso, entonces los lapidaron porque estuvieron inculcados, ¿no es cierto?, por aquellas personas que habíamos mencionado que vinieron de Antioquía. Más adelante esta persecución y dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Esta parte está escrita en la palabra de Dios, pero ¿qué es lo que sucede? Pablo fue milagrosamente preservado aquí, aunque algunos piensan que incluso fue asesinado y traído de nuevo a la vida. Porque la lapidación, recordemos, la lapidación no era solamente que le lanzaban unas cuantas piedras. La lapidación era
aquella que lo apedreaban hasta que ellos mueran. Generalmente era una forma muy confiable de ejecución. Entonces, cuando Pedro escribió más tarde, allá en Gálatas capítulo 6, versículo 17, y dice: yo traigo a mí en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De seguro, entonces estaba refiriendo a estas marcas que se le dio justamente en esta lapidación. Tal vez pensaba en las cicatrices de este incidente. Consideramos eso por lo que escribió allí en Gálatas. Ciertamente más tarde también se refirió a esta lapidación en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 25, donde menciona precisamente que fue lapidado. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo esto ha sido sugerido, recuerdo y aclaro, es una sugerencia, es algo, una conjetura nada más. Aquí esto no está dicho en la palabra de Dios. Repito este enunciado: ha sido sugerido que la visión celestial descrita por Pablo está escrito en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 12, que ocurrió durante este ataque. Entonces, esto es posible, pero es solamente una conjetura. Que se cree que en el capítulo 12, en donde se menciona que él tuvo esa visión celestial y que llegó al tercer cielo, se considera, se cree que es en base a esta experiencia, que es en base a este incidente que él sufrió. Pero recuerdo y aclaro, es solamente una conjetura. Es razonable pensar que Pablo recordó a Esteban cuando fue apedreado, porque recordemos allá en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 58, y en el capítulo 8, versículo 1, se menciona precisamente de la lapidación de Esteban, en donde Pablo, en ese entonces conocido únicamente como Saulo de Tarso, entonces él no solamente que presenció, sino que dio la orden para que todo esto pase. Entonces nosotros imaginamos, ¿no es cierto?, que él recordaba todo ese acontecimiento y además lo estaba sintiendo, estaba viviendo esa situación. Entonces, ¿qué es lo que se menciona? Y continuando con lo que dice la palabra de Dios: se levantó y entró en la ciudad. Recordemos que fue sacado, ¿no es cierto?, porque lo creían muerto. Le redondearon los apóstoles y dice allí que después él se levanta, pero regresa a la ciudad. Cuando Pablo fue revivido, no huyó de la ciudad que lo había apedreado. En cambio, inmediatamente volvió a entrar en ella. ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que él pensaba? ¿Qué es lo que él creía? Había sido expulsado de Antioquía e Iconio por esta multitud viajera. Esta misma multitud incitó a que le apedrearan allí en Listra y estaba decidido a irse de Listra, pero no bajo esa presión, sino en sus propios términos, después de haber complementado su trabajo. Porque también nosotros aquí hacemos un comentario que posteriormente lo analizaremos en el capítulo 16, versículo 1, refiriéndose precisamente que había un joven cristiano en Listra y su madre. Este hombre llamado Timoteo, este joven llamado Timoteo, tal vez Timoteo vio todo esto y fue inspirado al gran llamado del Evangelio al ver el valor y el poder de Pablo en el ministerio. Entonces es esto, ¿no es cierto?, en donde muchísima gente que le apedreó, muchísima gente que le quiso adorar y anteriormente y hoy reaccionan de esa manera, también se cree que este joven Timoteo, que posteriormente será un gran discípulo de Pablo y a quien escribe las cartas también, ¿no es cierto?, Pablo, cuando estuvo en prisión, es allí donde nosotros podemos recalcar que definitivamente esto inspiró a este joven a seguir en el Evangelio.
Más adelante, en la parte B del versículo 20 y en la parte A del versículo 21, dice: Pablo se va de Listra a la ciudad de Derbe, donde encuentran más éxito evangelístico. Aquí nosotros nos podemos ver que definitivamente lo que estaba sucediendo, a pesar de todas las dificultades, el Espíritu Santo estaba obrando poderosamente a través de estos dos hombres. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, a pesar de la persecución en Listra, la obra de Dios continuó, solo que en un lugar diferente. Ellos no pararon. Cuando veían problemas, no es que huían, sino que evitaban situaciones de peligro, pero ellos continuaban predicando la palabra de Dios en otros lugares. Entonces, pero Pablo y Bernabé continuaron con su trabajo en anunciar el Evangelio y hacer discípulos. Es muy importante ver exactamente esto. Entonces, en la parte B de este mismo versículo 21 y el versículo 22, vemos allí que el mensaje de Pablo y Bernabé era en el viaje de regreso. ¿Qué es lo que sucede? Que llegaron justamente hasta Derbe, pero de allí retornaron por todos los lugares que anteriormente pasaron. ¿Con qué propósito? Aquí nosotros vemos, y si usted alcanza a ver también en ese mapa, vemos cómo ellos regresan de Derbe a Listra, ¿no es cierto?, Iconio, Antioquía, y en fin, hasta continuar todo el recorrido que ellos hicieron en el primer viaje misionero. Entonces, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Qué es lo que sucede? El mensaje ya posterior, en el retorno, en el regreso desde Derbe, ¿qué es lo que sucede? Tanto Pablo y Bernabé decidieron regresar a Antioquía. Recuerde, de allí fueron sacados y perseguidos. Pero sin embargo, dice, pasaron por las ciudades que habían visitado antes. ¿Con qué propósito? Como se dijo anteriormente, con el deseo de animarles a los discípulos y exhortarles a que permanezcan firmes en la fe, para fortalecer a los cristianos en esas ciudades. Entonces Pablo y Bernabé querían hacer más que solo obtener conversiones. Tenían pasión por hacer discípulos. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Entonces, muchos cristianos necesitan confirmación de sus ánimos. El ánimo de un cristiano realmente a veces decae. Entonces, muchos necesitan que se les exhorte a permanecer en la fe. El caminar con el Señor no es cosa fácil. Porque año tras año, prueba tras prueba, se necesita un alma fuerte y una fe fortalecida. Aquí un paréntesis para profundizar un poquito más en esto. Lamentablemente hay en muchas ocasiones, y sobre todo en el tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó con muchas personas que creyeron, que muchas personas que aceptaron a Cristo como su Salvador, pero al sentirse restringidos, al no poder asistir a la iglesia, ¿qué es lo que sucede? Su fe se está debilitando. Entonces hoy es precisamente momento para animarles a que sigan creyendo en ese Dios todopoderoso que nunca falla, a ese Dios que nos ha cuidado, nos ha protegido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Fortalecernos en la fe. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hasta aquí nosotros llegamos y la próxima semana continuaremos para ver exactamente los detalles de este maravilloso viaje misionero de Pablo y Bernabé, que concluye con el retorno precisamente a Antioquía. Dios bendiga poderosamente sus vidas y les esperamos la próxima semana.